Río. Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Llegamos al viernes, al final de la semana, una semana que empezó movida, enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo. Las cosas se han ido calmando, como siempre, el caos se regresa al río. No sabemos si se va a desbordar la próxima semana, probablemente sí, pero la vida continúa y hay todavía muchísimo trabajo que hacer en nuestro país. Y sin embargo, insistimos en entraramparnos en discusiones que no nos llevan a ninguna parte. Lo que acabamos de ver ha generado muchísima polémica, porque el grupo que lo ha protagonizado es polémico, pero porque además ya creo que se están de alguna manera revelando ciertas afinidades entre determinados colectivos que reclaman derechos sociales y determinados partidos políticos que quieren abrazar esa bandera. Los representantes del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, que tienen todo el derecho del mundo a manifestarse y expresar sus ideas, entraron hasta la Plaza Bolívar, hasta la plaza donde está el Congreso de la República, que por años uno no puede manifestarse ahí, y se instalaron ahí después de haber además tenido algunos roces con la policía, y esto ha generado la protesta de muchos congresistas que dicen: ¿cómo es esto? La plaza era intangible, no se podía usar para manifestaciones, y también en un momento provocó el reclamo airado de los congresistas que apoyan a este grupo porque no los dejaban avanzar rumbo a su objetivo. Un laberinto, la verdad, innecesario, pero que da cuenta de algunas cosas que deberíamos ir cuidando. Cuáles son los derechos de algunos y qué cosa quieren quienes están apoyando o ensalzando este tipo de enfrentamientos. 3 invitados tenemos el día de hoy para hablar de este y, por supuesto, otros temas de suma importancia. Jorge del Castillo, congresista de la República. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Antero Flores Arauz, expresidente del Congreso, quien además me ha contado que él fue el que impidió que la plaza se siga usando como lugar de manifestaciones. Y el doctor Óscar Urriola, expresidente del Tribunal Constitucional. Muy buenas noches, queridos señores. Gracias por acompañarnos. Patricia. Bueno, los espacios públicos son públicos, pero hay determinados espacios que se han declarado intocables porque si no, no se puede, están siempre llenos de manifestantes y pierden su condición de espacio público. Uno puede entrar a la Plaza Bolívar a caminar, no pasa nada, sentarse en una banca. Lo puede hacer también en la Plaza de Armas. Lo que no puede hacer es usarla para manifestaciones, porque, a ver, señores, díganme si recuerdo mal, durante años estuvieron la Plaza de Armas y la plaza frente al Congreso tomadas por diversos grupos que con derecho reclamaban, pero que ya le habían quitado el carácter de público a ese espacio para convertirlo en una tribuna de determinadas quejas, demandas válidas. ¿Qué es lo que ha pasado el día de hoy, Jorge? Tú estabas en el Congreso cuando ocurrió. Yo estaba desde las 10 de la mañana en una sesión de la Comisión de Defensa con el ministro del Interior, el jefe de la policía y otros congresistas. Y pasado el mediodía, cuando ya estaba por terminar la reunión, llegaron un grupo de congresistas a demandar, en fin, expresarse en la comisión por el tema de que no dejaban avanzar a esta marcha. Un grupo los habían parado en el Parque Universitario, otros en la esquina Girón Cusco y otros en Hacho, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente pasa cuando saben que su destino final va a ser el Congreso? Sí, ya habían avanzado varios grupos realmente, ¿no? Una manifestación bastante grande y unos 200 a 250 personas habían entrado a la plaza propiamente, de hecho. No sé en qué circunstancias y cómo entraron, porque eso yo no lo vi. Por lo menos no vi en el momento que ingresaron. Entonces, yo le dije a Julio Rosas de qué se trata. No es que nos den el permiso para pasar. Bueno, entonces espérate, hablas tú solo, ¿no? Pero cuando terminemos, ¿no? Ellos querían de alguna forma intervenir. Así que cuando terminamos, demos por terminado nuestro tema, que de paso fue una estupenda reunión con el ministro del Interior, hemos planteado una serie de normas muy importantes, ya hablaremos de eso en un momento, por eso, ¿no? Y le di la palabra al señor Rosas, dio su punto de vista, levanté la sesión. Después de eso, tuvimos una reunión ya en privado, ¿no? Los congresistas con el ministro, el jefe de la policía, y tomamos un acuerdo, ¿no? Para que avanzaran en la avenida Bancay esos que estaban retenidos en el parque. Bueno, y eso fue todo el incidente, ahí terminó, ¿no? Ahora, el tema es, ellos afirman haber tenido permiso del señor Salaverry para entrar a la plaza, eso ya no lo sé, ¿no? Y el señor Salaverry no ha dicho nada, así que no sabemos cuál es la versión de él. Creo ¿no? que antes de que se vaya a la China sería bueno que
aclarara, ¿no? ¿Se van a la China? Creo que ya no se van a la China. Ah, no sé. No, parece que han suspendido su viaje a la China. Se iban 15 días, ¿no? De representación. Sí. Sí. No estoy muy segura. Ahorita te confirmo. Se han quedado sin viaje. A ver, ahí hay dos cosas. Primero, yo creo que hay parlamentarios, grupos políticos determinados que apoyan determinadas demandas sociales. Eso está bien, eso no está prohibido. Sí, claro. Lo que pasa es que al final ya se puede convertir un poco como tener incluso visos proselitistas. Si un congresista, me parece que una cosa es que apoya a un grupo que tiene determinadas ideas y otras cosas es que irrumpa en una sesión de la Comisión de Defensa a increparle al ministro del Interior que por qué sus amigos de la marcha no pasan. O sea, yo pongo simplemente las cosas de otra manera. Los comuneros de las Bambas queriendo llegar al Congreso y los congresistas de izquierda entrando a reclamarle al ministro. ¿Ustedes saben la que se hubiera armado? Sí. ¿Ustedes saben la de gritos que estuviera pegando un montón de gente? O sea, no es espacio y no es la forma. No sé qué piensa Antero. Según me han informado, porque tú como comprenderás, yo estoy trabajando y no estoy prendido en la televisión. Ni siquiera los que trabajamos en televisión estamos prendidos todo el día en la televisión. Así es. ¿No? Entonces, me han informado de que había un pequeño estrado y había inclusive sonido, en fin. Tuvieron que Víctor Andrés García Belaúnde se ha quejado de que tuvo que suspender una sesión porque no se escuchaban, ¿no? Claro. Entre ellos. Pero, ¿qué significa eso? Que alguien dio la autorización. Porque si bien son espacios públicos que están bajo control municipal, en el caso de la Plaza Bolívar hay un entendimiento entre el municipio y el Congreso para que el Congreso tome ciertas restricciones como las ha tomado hace años. Hace por lo menos 10 años, 12 años, 13, que ya no había este tipo de cosas. Costó mucho trabajo. Y si hoy día el presidente del Congreso ha cambiado eso, que está ya casi 3 quinquenios, creo que está haciendo muy mal, porque está sentando un gravísimo precedente. A igual razón, igual derecho, todo el mundo va a querer lo mismo. Y no solamente es que te crean problemas en la Plaza Bolívar, sino acordémonos que uno de los problemas de tránsito más serios en la Lima Cuadrada es la avenida Bancay. Y nadie llega en helicóptero, todos llegan por la avenida Bancay. Entonces se crea un problema a la ciudad bastante complicado y encima tienes que tener a muchísimos policías que en lugar de estar viendo contra la criminalidad, están poniendo su pecho para evitar que gente avance en ejercicio de sus derechos de manifestarse. Pero todo tiene un límite, ¿no? Y el límite, uno de ellos es la Plaza Bolívar. Por supuesto. Doctor Urriola. Patricia, al margen de la causa que defiende este colectivo, me parece que aquí se está sentando un precedente que en lo sucesivo va a generar que distintas agrupaciones de distintas tendencias y con mucha razón van a exigir el mismo trato. Porque como señalaba Antero, se ha visto en los videos que hemos observado un tabladillo que estaba seguramente instalado con mucha anticipación. Y esto quiere decir que ha habido toda una programación y toda una gestión y la autorización ha sido antelada. Creo que es un precedente negativo porque en el futuro vamos a ver que la Plaza Bolívar, que es la plaza antigua de la Inquisición, va a ser escenario de una serie de manifestaciones que no solamente van a interferir en la labor parlamentaria, como lo ha señalado Jorge, en el sentido de que las sesiones pueden ser interrumpidas no solamente por el sonido, sino también por querer ingresar al mismo recinto del Congreso. Entonces, me parece a mí que se debe rectificar esto y en lo sucesivo poner las cosas en su sitio. De acuerdo. Vamos a tratar además de entender lo complicado que es este colectivo. Porque, a ver, ¿tienen derecho a manifestarse? Sí. ¿Tienen derecho a estar preocupados? Sí. Pero ya hay una campaña de desinformación sobre una política de Estado y una política de Estado que además, hay que decirlo, no es de este gobierno. La política sobre la enseñanza en igualdad y la educación sexual viene desde antes del gobierno aprista. Y es una política que se ha ido desarrollando, implementando y que de pronto han decidido prestarle atención. Entre los presupuestos del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas está
que el gobierno está haciendo un adoctrinamiento de sexualización y con la ideología de género de los niños en las escuelas. Entonces, con razón, por ejemplo, la congresista Marisa Glave decía el otro día, una cosa es tener tus posturas, que las puedes presentar, y otra cosa es ya, iniciar una campaña sistemática de desinformación y de mentiras con respecto a algo que no es lo que yo creo, lo que tú piensas o tus sentires, sino una política de Estado que tiene que ver con cómo enfrentas la educación en los colegios. Eso, además, es complicado. Esa parte no estamos mirando, porque una cosa es respetar ideas y otra cosa es permitir que se introduzcan sistemáticamente en la discusión elementos que no son verdad. ¿Cómo se maneja eso políticamente? Sacarlos del escenario y arrimarlos del debate no es una opción. No es una opción. No se puede y no. Lo discutíamos con Marisa Glave el otro día. Europa tiene que lidiar con ultraderechistas, tiene que lidiar con neonazis. Así es la vida. O sea, hay veces te tocan grupos extremistas con los que tienes que pero las ideas se combaten con ideas y eso hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Porque claro, la respuesta natural a esto ha sido el congresista de la UNDE diciendo, entonces ahora la marcha del orgullo gay también va a llegar hasta el Congreso. Sí, me parece válido. Ya, pero con eso nos tiramos una marcha encima de otra y no resolvemos nada, claro. ¿No? Bueno, ¿Se les ocurre alguna idea a ustedes? A mí se me agotó la creatividad. Las posiciones extremas terminan malogrando los conceptos que pueden ser válidos en un sentido o en otro sentido. Y debatibles, claro, ¿no? Entonces llevan a aristas, así como estas puntas, ¿no es cierto? Se convierte en el asunto, ya no se puede tratar porque estás además con un margen de intolerancia impresionante en el conjunto, entre unos versus otros. Y en tergiversaciones, ¿no? También. Una cosa arrastra a la otra, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, poner in extremis una posición respecto a la educación y viceversa, a ver por error o como quieras, incluido el famoso link que tanto se criticó, entonces una cosa, esos extremos terminan perturbando algo que podría ser un debate nacional normal, ¿no es cierto? O, como comentaban el otro día en el foro de integración que tuvimos en RPP, la mesa que me tocó de educadores, o terminan acaparando una discusión sobre la educación que deberíamos estar discutiendo sobre cosas mucho más, que influyen mucho más en la educación de un chico. La educación ¿no es necesita mucho más fuerza en unos campos que no son solamente esos. Así es. Eso es una pequeña parte del problema. Nos pasemos un mes hablando sobre un link en un texto escolar, ¿no? Pero ese link ha sido el detonante de todo esto. Y este link no es parte de la política de Estado que viene de hace muchos años. Esta es una metida de pata, hablando las cosas como son, en este gobierno. Pero ha sido el detonante que se ha podido tranquilamente evitar. ¿Y cómo se puede evitar todas estas cosas? Habiendo claridad de los conceptos. El tema es que hay mucha confusión de qué es educación sexual, de qué es enfoque de género, de qué es el famoso, ya no enfoque de género, sino las políticas generales de género. Ha salido inclusive hace un reglamento, hace aproximadamente 3 meses, que es contradictorio en las definiciones. Si hubiera una definición clara de lo que es cada cosa, se podían evitar muchas confusiones y muchos problemas. De acuerdo. Ahora, también es verdad que estamos como en una época de transición. O sea, hay muchas cosas que hace 10 años eran inaceptables, impensables, ¿no? Y que hoy día se consideran que, o sea, el mundo cambia, ¿no? Por supuesto, es dinámico. Así es, y las transiciones no son sencillas de asimilar. Pero tal vez si nos calmamos todos un poco y nos ponemos de acuerdo sobre algunos puntos básicos. Una de las características. Los chicos estarían menos confundidos, porque además los más confundidos al final son los pobres chicos que están metidos en medio de esta discusión, ¿no? Una de las características de la democracia moderna es precisamente la tolerancia. La intolerancia es lo que no debemos aceptar, porque en una democracia van a haber distintas tendencias sobre distintos conceptos. Y uno de los problemas que tenemos actualmente sobre este tema de la identidad de género no va a llegar al consenso, porque de todas maneras van a haber posiciones contrapuestas, pero tenemos que actuar en democracia con absoluta tolerancia, respetar las ideas y las determinaciones de los demás.
para poder vivir en paz, porque de lo contrario siempre vamos a estar contrapuestos. Así que... No, yo he conversado con personas digamos, de este colectivo que se afirman con mucha decisión, dice cosas que me parecen válidas, pero afirman con mucha decisión. Por ejemplo, en los textos escolares promueven, incitan y exageran la necesidad de la masturbación femenina. ¿Dónde? O sea, no está eso, no está. O sea, decir que existe la masturbación femenina no es un pecado. De ahí a decir que les están diciendo a las chicas que vayan corriendo a masturbarse a su casa es una traspolación que está en la cabeza del que tiene miedo, no está en el texto. Y que ¿no? todo el mundo habla de la orientación de sexo, orientación de género, etcétera. Yo lo que veo es una desorientación general. ¿Por qué? Por no definir las cosas claramente y determinar qué es cada cosa y qué se debe entender. Bueno, pero también es verdad que ahora, antes que un chico fuera a manifestar o sea, el hecho de ser gay en un colegio era impensable. Impensable. Lo hacían puré, ¿no? Y gays han existido en los colegios desde que el mundo es mundo. Ahora salen de la mano. No solamente los alumnos, también profesores. Pero por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y hoy día los chicos te dicen, sí, fulano de mi clase es gay. Y no pasa nada. Nadie se muere, no es contagioso, no pasa absolutamente nada. En fin. Además se entiende perfectamente que te digan, oye, respetamos, toleramos. Cuando ya te dicen imita, ya tienes... Pero los seres humanos no somos así, ¿no? Sí, pues. No somos así, ¿no? No actuamos irracionalmente por imitar, no somos monos, ¿no? Hay que respetar las libertades de cada cual. Así es, hay que aprender a que somos individuos, ¿no? A que no somos... Y que son temas de conciencia, finalmente, entre los ciudadanos. Unos pueden tener una posición, otros y tolerarse entre todos, ¿no? Esto no tiene pues una cosa tremendista en que, no, es inaceptable, no hablamos con ese, lo votamos, tampoco. No, y creo que también hay que tener en cuenta que parte de la labor del Estado, más allá de orientar sobre esos temas que pueden ser más complicados, más difíciles de entender, es que la educación sexual no la puedes dejar en casa en un país donde los padres no hablan con sus hijos de sexo, donde los niveles de agresión sexual en el hogar son altísimos, ¿no? Casi todas las agresiones sexuales a chicos menores son dentro de las casas. Entonces, ¿qué haces? Tienes pues que asumir tu rol de cuidar al chico, explicarle al chico, protegerlo. Hay ¿no? que evitar los sesgos. Eso es lo que mata el tema, los sesgos. Hay que ser, yo estoy absolutamente de acuerdo con la educación sexual, pero tiene que haber. O sea, si tú te encuentras con un profesor ultraconservador, va a tirar para su lado, ¿no es cierto? Si lo pones uno más liberal, se va al extremo. Hay que ir ni tan cerca que queme, ni tan lejos que no alumbre. Por supuesto. Y hay que enterarnos que los chicos hoy en día están bien informados. O mal informados. Pero informados están. Y por último entran a internet y ven todo lo que no les dicen ni los papás ni los profesores. Exactamente. Así que la cosa es bastante más compleja de la que nos quieren hacer ver. Bueno, ojalá que nos sacudamos un poco de estas discusiones de quién entró a dónde, ¿no? Y de poner carteles en la vía expresa que no ayudan sino confunden, y podamos tener discusiones más sensatas como las que ustedes, por supuesto, me han ayudado a comprender ahora. Por si acaso, para Jorge, sí han cancelado el viaje a la China. Qué bueno. Ya está, canceladísimo. No se va nadie a la China, porque se armó polémica durante este viaje de representación, ¿no? Es buena decisión, porque yo hasta habría suprimido la semana de representación, porque si no nos quedan solamente 2 semanas de legislatura para todo lo que hay que hacer. Que se iba a ir a China cuando la legislatura ya estaba terminada. Una delegación de 15 congresistas y se iban a ir durante la semana de representación. Estaban entre ellos Dalmiro Villavicencio, César Segura, Nelly Cuadros, de todos había, Roy, Ernesto Ventura, Edgar Américo Ochoa, Luz Rebeca Cruz, Jorge Meléndez, entre otros que se quedaron con los crespos hechos en China. Viaje a la China. Se quedaron sin viaje a la China. Bueno, el segundo tema que todavía se arrastra desde el inicio de semana en que el presidente Vizcarra llegó al Congreso y pidiendo que se aprobaran, que se discutieran las reformas y que no se pasaran por agua tibia o que no se archivaran sin ser discutidas lo suficiente, es que ahora el presidente ha dicho que no pierdan el tiempo, que no hay que perder el tiempo legislando sobre la reelección, porque le ha dicho que la reelección no va, sino que más bien se aboquen a la discusión de la reforma política. No sé si tenemos baita al respecto, Catalina. Sí, lo escuchamos mejor. Siempre vamos a tener un comportamiento 100% en respeto a la Constitución,
y fortaleciendo la democracia. O sea, la reforma política no es un capricho de una autoridad o de la población, es una necesidad. Vamos a hacer lo que sea necesario, contar de llevar adelante la reforma política, lo que sea necesario. Lo que estamos haciendo es exhortando al Congreso para que con responsabilidad analice los 12 proyectos de reforma política que le hemos entregado el 10 de abril y que hasta ahora no ha visto ni uno solo. Cuando nosotros le pedimos celeridad, sí, tuvo celeridad para archivarlo. O sea, tuvo celeridad para no verlo. En vez de estar perdiendo tiempo en sacar un proyecto de ley que ya no va a tener sentido porque no vamos a postular, que dediquen ese tiempo a sacar la reforma política. Entre otros temas, vea la inmunidad parlamentaria. Que lo vean de manera integral. Nosotros queremos que las decisiones que se toman no sean en función de intereses personales. ¿Y esto cómo afecta al congresista? ¿Cómo afecta al presidente? No queremos sustentar nuestra posición en base a amenazas. Eso no es lo conveniente. No sé ustedes, a mí me gusta más este Vizcarra, que es como más aplomado, menos airado, se le nota que pide lo que quiere pedir, pero de una manera un poco más ecuánime. Hay otros que piden cosas bastante más severas. La ministra de la Mujer, la señora Montenegro, ya ha dicho que ella hubiera cerrado el Congreso. ¿Tenemos sus declaraciones, Catalina? Se hubiera autocerrado, porque ella es parlamentaria. Bueno, parece que sí. A ver, lo escuchemos de su propia boca. Toda decisión sea bien estudiada y sea la mejor para el Perú. Por eso es que he hecho un llamado al Congreso para que ponga sobre la mesa los 12 proyectos legislativos que ha presentado el Poder Ejecutivo, porque tienen que ver no solamente para luchar contra la corrupción, sino con fortalecer las instituciones como el Congreso, el Poder Judicial, los partidos políticos, que son sumamente necesarios para el bienestar del país. Así es que es momento de sumar esfuerzos, es momento de mirar los 200 años de vida republicana, pero encontrarnos el 2021 con un nuevo Perú, con un Perú libre de corrupción. ¿Se debe cerrar el Congreso, ministra? Yo ya lo hubiese cerrado. Bueno, lo dice en su estilo, medio en broma, medio en serio, pero no podemos llegar a 200 años de nuestra vida republicana cerrando el Congreso. A mí me parece básicamente una contradicción. Creo que había una diferencia en el contexto cuando aparecieron los audios de la vergüenza, los audios en que involucraba buena parte de la élite del sistema judicial de nuestro país, en que efectivamente creo que el presidente tenía todo el derecho del mundo a reclamarle al Congreso que hiciera su trabajo, que esto, que es una discrepancia. Yo particularmente creo que el Congreso debiera abocarse a la reforma política, pero lo cierto es que si no quieren, no los puedes estampar contra la pared y ponerlos una... Pero Pati, es que todo tiene sus tiempos. Los tiempos del Ejecutivo no son iguales que los del Parlamento. Tú recibes un proyecto del Ejecutivo en que todos te dicen que son urgentes primero, lo cual no es verdad. Pueden ser importantes, pero no urgentes. Urgentes eran los que requerían reforma constitucional, ¿no? Por lo de la cantidad de legislaturas. Le pone a todos, a cualquiera, hasta la creación de un distrito le pone urgente. En el Congreso lo recibe el presidente con un vicepresidente y lo pone su proveído para que pase a una o dos comisiones, vaya uno a saber. Esas comisiones lo reciben, le piden información a sus asesores, tanto los internos como los externos, llama gente para que vaya a expresar oralmente sus posiciones. Todo eso demora, por eso tiene sus tiempos, y son 130 parlamentarios que ponerlos de acuerdo es difícil. ¿Cómo será cuando hoy día hemos visto que en el Ejecutivo el presidente de la República dice una cosa y el ministro de Justicia dice otra? Uno pechando, diciendo, no hemos descartado cerrar el Congreso, y el otro diciendo, ni siquiera lo he pensado. Oye, si dos no se ponen de acuerdo, figúrate 130 en un parlamento. Ahora, no es fácil. Es verdad, pero tampoco podemos negar el hecho de que es verdad que el Congreso tiene sus tiempos, pero algunos tiempos del Congreso son, o sea, por ejemplo, el señor César Segura de la Comisión de Subacusaciones Constitucionales, ese tiene los tiempos más raros del mundo, pues como si viviera en otra dimensión, ¿no? O sea, ese vive en un planeta donde las horas corren de otra manera. Hay tiempos que no corren. No corren. Y es verdad que cuando quieren se apuran. Me ha hecho reír el presidente, dijo, yo les pedí celeridad y se apuraron en archivarlo. Por lo menos ya le puso un poco de humor al asunto. Pero
Pero a ver, doctor Urriola, lo Ya se escuché. tiene además para bajar tensión. Yo quiero Por destacar, supuesto. Patricia. Por eso yo digo, prefiero este Vizcarra un poco más distendido, ¿no? Yo quiero destacar que en este caso las iniciativas del Ejecutivo sobre reforma constitucional son varias, y una de ellas es precisamente el tema de la inmunidad parlamentaria, en la que ha puesto mucho énfasis el presidente, y a mí me parece que empezó mal, porque además de haber sido la manzana de la discordia, de confrontación con el Congreso de la República, y que en mi concepto es una propuesta inconstitucional porque afecta el núcleo duro de la Constitución que preserva el sistema de división de poderes, pesos y contrapesos. De eso se puede hablar mucho, pero creo que por la actitud que tiene el Ejecutivo de insistir en el tema de la inmunidad, incluso asociándolo con la impunidad, me parece que está perdiendo el objetivo fundamental, que es la reforma política con miras a las próximas elecciones del 2021. Que si no se empiezan a discutir ahora, no vamos a tener una reforma constitucional para ese entonces. Y en eso coincide, porque el otro día lo conversábamos con Jorge del Castillo. Se empezó por el peor punto, el más complicado, el más complejo, el más conflictivo. El más conflictivo. Para efecto de formas, normalmente se empieza por las cosas más fáciles, ¿no? Se va de menos a más. Digamos. Pero bueno, habrá que corregir esa ruta. Es como cuando te divorcias y no empiezas para pelearte por la casa, pues, ¿no? Primero ves con quién se queda el perro, digamos, ¿no? Luego de escuchar a la ministra de la Mujer, ¿no es cierto? Yo prefiero quedarme en su versión si es que lo hubiera dicho en broma, porque en serio valdría la pena meterle una interpelación y censurarla, francamente. Pero creo que es bastante... Por eso prefiero quedarme que lo he hecho en broma, ¿no es cierto? Sí. Ya, okay. No hace una declaración formal, Otto Fritz y la digamos, ¿no? señora Montenegro, en broma, ¿no? La posición del presidente también tiene un margen de, vamos a decir así, de demagogia, porque su propio proyecto de reforma constitucional habla de la no reelección. Primero, que está en la Constitución, ¿no es cierto? Así es, no hay reelección clarísimo. continua. Segundo, ha presentado un proyecto de ley ejecutivo donde habla exactamente lo mismo. Y el proyecto de la señora Aramayo, que es el que tanto les preocupa, siendo de una sola congresista, que no tiene autorización de su grupo, tiene las mismas palabras que el proyecto del Ejecutivo. Así que está ahogando en una taza de agua. Aquí lo que hay que hacer, seguir trabajando. Además, todos estos proyectos, el Ejecutivo se demoró 2 meses en hacerlo con la Comisión de Notables, ¿no es cierto? No pueden esperar que lo que 6 personas han hecho en 2 meses, 130 lo hagan en 1 mes. Esto tiene, como dice Antero, que tiene gran experiencia, por algo ha sido presidente del Congreso, tiene un proceso que hay que aceptar, porque además se había preparado un cronograma para que esté todo en el lapso de esta legislatura. Pero al margen del tema, a mí me sorprendió mucho el domingo pasado la encuesta que decía: ¿qué dicen los peruanos sobre la reforma política? Nada. 2/3 no saben de qué se trata. O sea, nada, muchos de los que dicen que sí saben, no saben. Tampoco saben, ¿no es cierto? Hay que decir que los que saben que le cuenten a los que no saben. Porque además las personas que sintieron que habían agotado esta urgencia de reformas en el referéndum. O sea, ya pasaron por una consulta para hacer reformas. O sea, no es... Ya sienten que han hecho algo al respecto. Entonces ahora dicen, ¿y ahora qué más se necesita? Lo que dice el doctor Urriola me parece un ángulo interesantísimo, más aún viniendo alguien que ha sido presidente del tribunal. ¿No? ¿Hasta cuándo puede ser aceptable que un poder del Estado quiera poner las reglas para otro poder autónomo? ¿Cierto? Y hay otra cosa, Jorge, que en esa misma línea, la cuestión de confianza que se alteró en el Congreso, sí. ¿no? Primero por la modificación del reglamento y luego en el contrabando que le pusieron en la reforma constitucional, ¿no? Pésimo. Era pésimo. Así es. Ahora viene la respuesta del Ejecutivo respecto a la inmunidad. Ahora, o sea ese que punto... estamos empatados. Yo creo que esa no es la forma. Ahorita vamos afecta a las instituciones. Disculpe, doctor Urriola, que lo interrumpa. Ahorita vamos a analizar sobre esta suerte como de usar proyectos de ley y usar iniciativas legislativas más o menos como quien se tira bolas de nieve, ¿no? O sea, yo te mando uno, yo te respondo el otro, que parecieran no tener mucho sentido. Pero tenemos una información, Catalina, la tenemos ahí.
importante porque estamos hablando de la inmunidad parlamentaria. José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial, firmó pedido de levantamiento de inmunidad para el congresista Moisés Mamani por los presuntos delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica en agravio del Estado. Documento será remitido el lunes a primera hora del Congreso. Es correcto. ¿Es normal? Es correcto, Es correcto. es correcto. Y si es que el Congreso quiere dar muestras de que la inmunidad no es impunidad, tendría que dar curso. Pero hay que hacerlo volando, para por supuesto. Exacto. Esas son las cosas que creo que para lo cual estas discusiones debieran Ahora, servir, ¿no? Eso no significa que haya que desaparecer la inmunidad parlamentaria. Exactamente. Lo que hay que hacer es, hacer procedimientos más cortos para este tipo de trámites, porque inclusive el propio primer ministro lo ha dicho hace un par de días, nosotros no estamos contra la inmunidad, dice, lo que queremos es que los trámites sean más rápidos, pero cuando sale dice, sí, inmunidad es impunidad. ¿No? Esa identificación a mí me parece peligrosa en una democracia. Populachera, ¿te das cuenta? Pero ahí sí yo no tengo un punto. La inmunidad no es impunidad, No, pero a ¿qué va a veces ser? se usa como. Así es. A veces se usa como. Y se ha usado como escudo de más de uno. Pero ¿no? a nombre de eso no vas a desaparecerla. No, Pues. pero entonces el Congreso tiene que cuidarse de no malbaratear una herramienta que es fundamental para su Ninguna duda, ejercicio. hay que ¿no? tener muchísimo más severidad, tanto en el Poder Judicial como en el Congreso, en estos tipos de inmunidad. Así es. Que hay que conocer además que se trata, que es una protección a toda la institución parlamentaria. Y a tu no es trabajo los como parlamentarios parlamentario. individualmente. Así y es. tu trabajo. Y además la inmunidad, se olvida la gente que tiene un componente también de inmunidad de expresión. Las cosas que digas en ejercicio de tu mandato congresal, sobre todo en lo que son la fiscalización, no puede ser objeto de denuncia por delito contra el honor, como Pero es la tampoco... difamación, la injuria. Pero además, Exactamente. Patricia, ese peligro de excederse en las funciones o de no actuar conforme a la Constitución y la ley no es privativo del Congreso. En el Tribunal Constitucional, si hay un activismo por ir más allá de lo que tienen que hacer en interpretación de la Constitución, ¿no es cierto?, y no hay una autolimitación en los magistrados del Tribunal Constitucional para hacer lo que tienen que hacer, estarían actuando fuera del marco de la ley. Y lo propio puede ocurrir también en el Ejecutivo, si utilizan los decretos de urgencia para, como que ha ocurrido en algunas oportunidades. No por eso vamos a eliminar que el Ejecutivo pueda dictar decretos de urgencia. Ahora, ¿qué hacemos? Que el Tribunal Constitucional tenga que hacer la interpretación de la Constitución y les vamos a hacer amarrar las manos para que no lo hagan. Y por eso tampoco no podemos amarrar al Congreso para quitarles la inmunidad, que es una herramienta que necesitan para ejercer la función de representación. Lo que se tiene que hacer es que el Parlamento también actúe con discreción, ¿no es cierto?, y que sepa utilizar esto sin que se preste para la impunidad y al mismo tiempo el desprestigio del Parlamento, como ha estado ocurriendo. ¿Y cómo hacemos para evitar esto que está ocurriendo, que a mí me parece terrorífico? Y es, el Congreso saca una ley para quitarle al presidente la reelección, entonces el presidente saca una ley para quitarle a los congresistas la inmunidad, entonces los congresistas le responden con una ley para hacer no sé qué. Eso es infantil. Eso es ¿no? infantilismo. Infantil, Totalmente. ¿no? Yo te acuso, tú me acusas. Y la Yo te reforma- fastidio, yo te friego yo te molesto. y la institucionalidad mientras tanto se va por el No desagüe. solamente la institucionalidad, Pati. Esto crea un sentimiento en el electorado, en la ciudadanía, de qué está pasando. Te ponen en un sándwich. Ustedes se pelean, pero nosotros estamos en el centro. Y al estar en el centro y haber un sistema de crispación y de fastidio, todo está paralizado. En lugar de haber más puestos de trabajo hay menos. En lugar de haber más inversión generadora de puestos hay menos. Hoy día La hemos gente- tenido una marcha terrible de la gente de Caraballo que hace más de 8 años pide que le pongan agua. Con toda ¿no? razón. Con toda razón. Con toda razón. Permíteme. Hoy día hemos visto esta reunión de la Comisión de Defensa. Todo el Perú sabe que hoy tendría muchos motivos para estar discutiendo con el señor ministro del Interior. Ya de hecho hemos tenido un buen encontrón la vez pasada. Pero usted prometió que se iban a reunir para buscar nos hemos reunido hoy día. políticas importantes. Nos hemos reunido hoy día, porque entendemos las oportunidades las tiene a veces una sola vez en la vida, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo dejar pasar la opción. Veo, el tema de la inseguridad ciudadana es el primer problema del país, lo ha dicho el propio ministro Díaz y las encuestas así lo reflejan. Entonces nos vemos obligados a buscar niveles de entendimiento.
tengo discrepancias, bueno, ponlas al costado, vamos a sentarnos un rato en la mesa a resolver un tema nacional. Entonces hemos presentado un paquete de normas pequeñas, ¿no?, con 5 disposiciones. Ellos también han presentado 5 temas, los menciono. Ley de ciberseguridad, ya está presentada. Una ley de protección policial para empoderar al policía en su autoridad. Serenazgo municipal, cosa que aunque parece mentira, el serenazgo por todas partes, pero no hay ley, ¿no? Esto es un tema más discutible, la protección del domicilio, la doctrina del castillo por los efectos de la protección del hogar, y una ley de lo para... que ha hablado mucho y ha escrito Jorge, ese embajador. Me pasaste la nota, la ley, muy importante. Colunge. Fernando Respiliós y otras personas han hablado del tema. Y una ley para sacar las armas de la población, que es muy importante. Claro, que se ha tratado de hacer y nunca se ha concretado. Entonces, ¿no? Tenemos esto, el ministro está de acuerdo con esto, y la idea es, yo le voy a pedir al presidente del Congreso, cuando tengamos todos estos dictámenes, que haga una sesión para la seguridad ciudadana. Y tratamos todos esos proyectos, porque la gente necesita un shock en favor de la defensa de su seguridad. Justamente ahora vamos a conversar con Ricardo Valdés, que es sido viceministro del Interior, para que nos cuente la cantidad de cosas que se han quedado a medias de implementar, que ya deberían estar funcionando, que hubieran ayudado, que temas de cámaras, por ejemplo, de videovigilancia, que estaban listas para que se implementaran y que se han quedado incluso a veces hasta con los presupuestos asignados. Hay cosas por hacer concretas que se necesita que todos estén trabajando juntos. Antes de pasar al último tema, que es un comentario corto sobre la información que ha salido sobre Luis Castañeda Alonso, no podemos discutir mucho porque no tenemos más información. Sí me gustaría reconocer que Jorge del Castillo presentó una ley para la salud mental que ya se aprobó, y la verdad se lo agradezco en nombre de todas las personas que vemos todos los días que luchan contra sus problemas de ansiedad, de depresión, que se está convirtiendo en uno de los problemas más comunes y que no tienen ni el dinero, ni los recursos, ni la forma para afrontar algo que es tan enfermedad como tener tuberculosis, o como tener gripe, o como tener dengue, o como tener cualquiera de esas La ministra de Salud estuvo en Ginebra en una reunión de la Organización Mundial de la Salud y ha sido felicitada porque el Perú sacó la ley de salud mental. Así es que esto es una gran cosa, yo creo que es una de las mejores leyes del Congreso en estos últimos tiempos. Me parece que se establece que las aseguradoras también, las privadas tienen que cubrir, y hay un trabajo importante que hacer para que los medicamentos, que además que los medicamentos que cubren enfermedades psiquiátricas son carísimos. Es el primer drama de las personas que tienen. La ley obliga a que todo el sistema de farmacia, empezando por el Estado, tenga un lote mínimo, que por eso es 30-40% de genéricos de salud, de calidad, ¿no?, para temas psiquiátricos. Pero igual hay que ver por qué seguimos comprando los medicamentos más caros de la región. Claro, es una cosa que es de locos. Pero si entramos a los genéricos, mira, es como un genérico puede costar 10 centavos, ¿no?, y el de marca cuesta 50 soles. Así es la diferencia. Muy bien, haciendo la cosa menos seria, ¿tú sabes por qué Jorge presentó ese proyecto? Porque vio a muchos de sus colegas y dijo: acá lo que se requiere es psiquiatras. Va a echar gotitas en los cafés, Bueno, pero además eso va a generar un círculo virtuoso, porque muchos profesionales de la salud mental no entregan facturas, no entregan recibos. Bueno, pues ahora van a tener que entregar todos, ¿no? Funcionaba mucho el sector privado, ¿no? Y yo creo que, y más bien yo tengo que decir acá, no es que yo... ¿Cómo funciona esto? Yo veía que una violación, una ley subiendo las penas, esa no era la solución. Los feminicidios, entonces, los suicidios. Están confundiendo todos con homicidios. Claro. Vamos a la raíz del tema, ¿no? Y la raíz del tema era esto. Entonces yo convoqué un grupo importante de profesionales. El doctor Joel Salinas, uno de ellos, el doctor Yuri Cutipel, director de salud mental, y otros profesionales del primer nivel de la psiquiatría del Perú y de la psicología. Ellos son los que hicieron la ley. Yo solamente fui el que acomodé las palabras, pero muy bien. Hay que agradecer ese trabajo desinteresado. Ahí tenemos un ejemplo de leyes que no se usan para dispararse de una esquina a otra, sino que benefician a la población, que eso es lo que estamos necesitando a gritos. Pero también hay que decirle algo al sector prensa, en que tú eres una de las excepciones. Esto que es bueno pasa desapercibido.
Así es. Y sin embargo, si alguien le dice, un parlamentario le dice no sé qué cosa a un ministro o viceversa, primera plana. Pero esto, que es bueno para todos, no. Mira, nosotros hemos tenido a la ministra de Salud temprano. En la mañana, en Por la eso te ampliación, dije han excepción. tratado el tema. Renato ha estado hablando del asunto, ahora tú, Patricia. Pero en otros medios espero que haya este rebote importante. Porque la gente tiene que saber Claro. que ahora Tiene cuando un derecho. tiene un derecho, y que cuando tenga un familiar o cuando una misma persona sienta que necesita ayuda va a poder acceder y no se va a quedar pobre en el intento de atenderse, que es lo más importante. Bueno, finalmente apareció información que no sé por qué, tarde o temprano parecía que iba a aparecer, que la empresa OAS le dio un aporte de $100.000 de campaña al exalcalde Luis Castañeda Locio para su campaña del 2014. Esto lo ha declarado Piñeiro, que es José Aldemario Piñeiro, que es el expresidente de la constructora brasileña. Creo que lo que se está demostrando es que mientras hablan más empresas, empiezan a saltar otros actores, ¿no? OAS claramente tenía una relación con los municipios bastante más estrecha. El alcalde Molina, el alcalde de Miraflores, ya renunció a Solidaridad Nacional a raíz de esta información. Así que su opinión rapidita está, ahí tenemos el comunicado del señor Luis Alfonso Molina Arias, alcalde de La Molina. Es un buen alcalde. Perdón, alcalde de Miraflores. De Miraflores. Yo le digo el señor Molina, alcalde de La Molina, no, alcalde de Miraflores, que plantea su renuncia irrevocable al partido Solidaridad. Bueno, esperaremos a ver que salga más información, pero está funcionando la colaboración con las empresas. Sí, y que siga su curso como están todas las investigaciones. Y que siga su curso sin interferencias de ningún tipo, ¿no? Yo creo que por eso hay que calmarnos todos, porque la lucha anticorrupción necesita un escenario tranquilo, Jorge, por eso ¿no? ha hecho parte de la tarea. Muchísimas gracias, señores. Gracias. Magnífico fin de semana para ustedes. Gracias por las buenas noticias sobre leyes que nos ayudan a los peruanos. Y nosotros vamos a conversar con Ricardo Valdés, ex ministro del Interior, ex viceministro del Interior, que sacó un artículo muy interesante en el Comercio esta semana, que da cuenta de una serie de pendientes que se han quedado sin ejecutar, que ayudarían muchísimo a que mejore el tema de la seguridad ciudadana. A ver si lo escuchan el ministro Moreno, y las cosas empiezan a avanzar en un tema que tiene a toda la ciudadanía muy preocupada, la inseguridad. Ya volvemos. Nunca pensamos que caminar tanto nos iba a llevar tan lejos. Pero con paso firme, hoy nuestros planes se fueron realizando con distintos pensamientos. Con planes pequeños Medianos. y cada vez más grandes. Y es que todo empezó con la idea de nuestros padres. Nos enseñaron que para crecer, el respaldo es importante. Saca tu crédito en esta campaña y juntos lucharemos por una sonrisa. Gracias, papás. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. ¿Qué idioma habla el Perú? Ogari Matsigenga Oniagani Magaitiro Peroque. Perú marca Aymarazo. Peruca Achuaran Chichaba. Perú Suyuja Jesguasimitan Reman. El Perú no solo habla español. Revaloricemos nuestras lenguas y mantengamos viva nuestra historia. 27 de mayo, Día de las Lenguas Originarias del Perú, junto a Pluspetrol y RPP. Esta noche en Nada está dicho. En vivo, el congresista Javier Velázquez Quesquén responde ante graves acusaciones del fiscal coordinador de crimen organizado de Lambayeque, Juan Carrasco Millones, quien asegura que recibió al menos 60,000 soles para ayudar desde el Congreso a Edwin Oviedo con el caso Huachiturros de Tumaco. Además, el abogado César Nakazaki con la defensa del ex titular de la Federación Peruana de Fútbol. Esta noche a las 9 por RPP Televisión.
La primera medalla peruana en la historia de los Juegos Panamericanos fue la de Julia Sánchez. En 1951, en Buenos Aires, nuestra velocista, con apenas 21 años y con unas piernas de acero, se impuso a la norteamericana Jan Patton, favorita en las apuestas. Los cronistas de la época contaron que Julia quedó algo rezagada en la partida de los 100 metros planos, pero al llegar a la tercera parte de la carrera, empezó a volar en la pista y terminó por sobrepasar a la competidora de los Estados Unidos. Por esta hazaña, Julia se hizo acreedora de los laureles deportivos que firmó el presidente de la época, Manuel Odría. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Cuando fue interceptado por dos sujetos armados, interceptan este camión lleno de artefactos tecnológicos. Ronaldo Guillermo Vargas Pérez, de 19 años. Los vecinos piden mayor seguridad. Momentos de pánico se vivieron en los exteriores de un conocido centro comercial en Chorrillos, luego de que el policía José Antonio Lino Rivera frustrara un intento de asalto a una entidad bancaria. Es una zona súper insegura. Aquí no entra el serenazgo. Aquí no hay un policía. El hombre de 40 años, identificado como Richard Gustavo Palomino Sánchez, regresaba a su casa tras comprar en una farmacia de la zona, cuando fue interceptado por dos sujetos armados a bordo de una mototaxi. Los vecinos piden mayor seguridad. Ellos afirman que constantemente son víctimas de asaltos. Ronaldo Guillermo Vargas Pérez, de 19 años, y Cristian Anderson Castañeda Tello, también de 19 años, fueron intervenidos bajo el cargo de robo a viviendas en San Isidro. Los autos y una motocicleta interceptan este camión lleno de artefactos tecnológicos. Una de las balas cayó en la mano de uno de los agentes. Él tuvo que ser auxiliado y derivado a una clínica local. Los delincuentes... Historias como esta vemos todos los días y hay que decirlo, la proliferación de cámaras de seguridad, ahora cualquier negocio tiene una camarita web conectada a una computadora, no se necesita mucho más. Lo que ha hecho es que nos han vuelto absolutamente evidente un comportamiento que más allá de que vaya en aumento o en descenso, se siente cada vez más cercano y la población se siente cada vez más insegura. Nos acompaña Ricardo Valdés, él ha sido viceministro del Interior en la gestión de Basombrío, antes en la gestión del señor Rospigliosi, y ha hecho un análisis muy interesante de cosas que se estuvieron planteando y se han dejado casi listas para ayudar a la seguridad ciudadana, pero que no se han concretado. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta noche. Con gusto. Vamos a ver algunas cifras de cómo perciben los peruanos la inseguridad ciudadana a raíz de una encuesta hecha por el Instituto de Estudios Peruanos. Ahí tenemos, el 52% de los peruanos piensa que el gobierno del presidente Martín Vizcarra está manejando mal o muy mal la lucha contra la delincuencia. El 39% de los peruanos no se siente seguro en su casa y el 50% de los peruanos considera que una de las principales causas del aumento de la delincuencia se debe a que las sanciones son débiles o a que la ley no contempla penas más duras. Y nos centramos en el último punto con Ricardo porque efectivamente las sanciones son débiles cuando los delitos son menores.
¿no es cierto? Nadie se va a la cárcel Claro, pues 4 15 años famosos, por robar ¿no? un celular, ¿no es cierto? Y esa es la violencia que tiene el ciudadano más cerca. Ayúdanos a entender qué está pasando. Esa violencia ha ido en aumento, ¿no? Sí, ha ido en aumento el robo de ranchón, si se quiere, el robo en las calles, ha habido El menudo, el de todos y ha los ido en días, aumento mucho más, porque el promedio nacional ahí anda en más o menos en un 26.5%, o sea, de la gente, del total de la gente mayor de 15 años, pero en Lima, de enero del 2018 a la fecha, ha aumentado 2.5%. ¿Eso qué significa? Cada punto significan 220.000 personas. Eso es un montón. Claro, entonces estás hablando de 500.000 de personas que han sido víctimas en el último año, o sea, desde ese periodo a la fecha, en Lima metropolitana. ¿Directas? Directas. Directas, o Sí, sea, no un víctimas, familiar, no. uno Víctimas, mismo. ¿usted ha sido víctima? Esa es la pregunta que hace el INEI. Entonces es una cifra tremendamente alta porque el crecimiento sí ha sido muy fuerte en Lima metropolitana. Claro, la concentración económica, la concentración de gente, y hay muchas cosas que favorecen que estas cosas ocurran, ¿no? Algunas de las cosas que planteabas en el artículo del Comercio que yo señalaba, Ricardo, era, por ejemplo, el alquiler de patrulleros. Comprar patrulleros no resulta eficiente porque hay que mantenerlos, porque Fue todo un lío, además. los encontramos tirados a veces sin con las llantas bajas en las comisarías. Sin mantenimiento es un desastre, Sí, eso no funciona. Ese sistema del cual habló mucho el ministro Basombrío, ¿en qué quedó? Bueno, quedó listo para ya ser adjudicado. Hubo un tema ahí cuando salimos en la adjudicación propia con respecto a la firma que había ganado. No recuerdo exactamente qué, porque ya no estábamos nosotros en la gestión, pero sí nos dijeron que había habido un inconveniente y, sin embargo, no se siguió adelante con los otros procesos. De acuerdo. Según nos informaron por decisión del ministerio, por la gestión, que decidieron no ya más. no va. No. Y lo que pasa es que se trataba de un patrullero distinto, no era la camioneta grande con un montón de maquinaria adentro y tecnología, sino eran patrulleros para trasladar policías y para trasladar también a gente o a delincuentes. Eran básicos, ¿no? Bueno, Rejilla. los serenazgos, muchos distritos van en autos normales, digamos, ¿no? Estábamos siguiendo un poco el modelo europeo, español, italiano, en fin, tienen carros medianos, de medianos para chicos, no tienen... Digamos un Yaris, ¿no? Sí, no tienen estas grandes camionetas, ¿no? Esas las tienen ciertas unidades solamente. Entonces, que además son más caras de mantener, son más caras de movilizar, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, y además la idea es tenerlas distribuidas en puntos estratégicos para que puedan actuar con toda la tecnología que contienen. Porque una cosa que sorprende a veces es con estos robos, ¿no? En motos o en autos, es la cantidad de espacio que pueden recorrer sin que un policía los detenga. Normalmente son los serenos los que les van cortando el paso en distritos donde hay más serenazgo. Pero uno no se encuentra en la ciudad un paradero cada 10 cuadras, ¿no? La medida era además parte de un esquema integral, porque nosotros trabajamos un esquema de corto plazo, que ahí quizá lo más resaltante en la gestión de Carlos Basombrío, en nuestra gestión en ese momento, fueron el corto plazo que donde, digamos, la expresión básica de eso eran los mega operativos, que se atacaba duramente con la DIVIAC, la criminalidad organizada, y el programa de recompensas, ¿no? Esos fueron un poco los dos ejes más importantes. Que funcionaron muy bien. Muy bien, muy bien. Si uno compara esa época con esta, y bueno, ya ahí es claro que no se están poniendo el empeño suficiente a ese tema, ¿no? A las recompensas me refiero. Pero en el mediano plazo, que era el control de las calles, habían varios proyectos que estaban encaminados, pero que había que gestionar muchas cosas. Con las restricciones económicas que teníamos, miramos al sector privado y habíamos dejado en marcha proyectos de obras por impuestos, varios proyectos de obras por impuestos, entre ellos no voy a decir con qué asociación, además está en los medios, lo pueden buscar. Se había hablado hasta 500 comisarías nuevas, totalmente equipadas. Hasta la fecha han inaugurado una y tengo entendido que la relación con esta asociación ya dejó de existir. ¿Por qué? Porque no había el compromiso político necesario en el ministerio. No había ese sentido de urgencia durante los últimos meses. Y por esa razón, estando la obra además en manos de un privado que aparentemente, por la información que tengo, la policía decía, no, esto es muy chico, no, esto lo quiero más grande, no me gusta, quiero tener otro nivel más. Pero si las comisarías que tienen son un desastre sin ventanas. Pero terminaron aburridos. Ya. Y con eso se cayó ese sistema, ¿no? Ahora, planteas la automatización y potenciación del 105 integrado a cámaras de Lima Metropolitana. Sí, ese es el C4. El ministro Morán hoy día, después de salir de la reunión con el congresista del Castillo, ha anunciado que lo va a retomar. Ah, qué bueno. Lo cual me parece muy bien. Y también ha anunciado que va a retomar el renting de patrulleros.
De acuerdo. O sea que te leyó. Aparentemente lo leyó y lo habrá conversado, obviamente, y qué bien, ¿no? Así qué es. Bien. Porque el renting de patrulleros, ¿cuántos patrulleros más pondrían de acá? 1000 era la idea, poner 1000 patrulleros. Y era para que además estuvieran en las zonas de mayor concentración de victimización. No me refiero a Miraflores y San Isidro, que tienen harto serenazgo y que están bien cuidados. A mí la verdad, ¿no? que me dio una mezcla de risa con cólera que el ministro del Interior, que me disculpe, hiciera un operativo de simulacro de operativo en Lobo Gutiérrez. No, o sea, nos asustó a todos. Creemos que habían asaltado un ON. No sé, todo el mundo estaba desconcertadísimo porque no es precisamente la zona con mayor criminalidad de Lima, debe ser de las más bajas. Estos 1000 patrulleros iban a las zonas de mayor concentración de población y es donde debía estar. Y eso iba acompañado del C4, que el C4 también fue un absurdo dejarlo de lado, porque además ya debía estar en marcha para los Panamericanos, ese era el cálculo que teníamos, y se gestionó el crédito, y el crédito fue preaprobado, y por lo tanto era cuestión de insistir. Automatizar las cámaras de seguridad. Todo tener una norma que obligara a todas las cámaras se integraran, ¿no? De todos los municipios. Y donde no había municipio con cámaras o cámaras en ciertos lugares se instalaban. Sí. Que ya vimos que tampoco se necesita tecnología de la NASA, pues, ¿no? Además esto existe en Ecuador, que está aquí cerquita y es maravilloso, funciona muy bien. Está en México, está en Madrid, en fin, toda ciudad grande, importante, debe tener obviamente un sistema integrado de reacción rápida. Porque eso sí permite seguir exactamente por dónde están y el control a través de la policía de todo lo que puede ver permite justamente interceptar. Los planes séricos y todas esas cosas ahí sí serían mucho más efectivos. Sí. Muy bien. Finalmente, Barrio Seguro. Era un proyecto que además tenía un componente muy importante, porque es más de prevención, ¿no es cierto? No es absolutamente prevención. No vamos a buscar al delincuente, vamos a evitar que los chicos vamos a trabajar en la zona roja, en los 100 barrios más difíciles del país. Ese era el mandato que teníamos, ¿no? Entonces ahí cruzamos información, indicadores de víctimas, de victimización, indicadores de homicidios, población penal de los lugares, una serie de cosas que nos permitía seleccionar dónde estaba el barrio al cual debíamos entrar. Y me imagino que entran con deporte, entran con Claro, entonces por eso pongo en el artículo, trabajo, no es solamente un proyecto del Ministerio del Interior, aunque lo lidera, es un proyecto de la PCM, porque se implica el compromiso de muchos ministros, implica además alinear la política pública de seguridad. La seguridad, siempre lo he dicho, la seguridad no es un tema exclusivamente policial. Ricardo, tu artículo se llama Y líbranos del mal, y no estás proponiendo nada ni difícil, ni que no haya estado hoy en agenda, ni que no haya estado hoy encaminado. ¿Qué se necesita? Porque vamos, creo que hay una primera reacción el día de hoy a escuchar al ministro que va a poner ya a retomar el C4 y que va además a retomar el renting, ¿no? También se había quedado listo también para ser adjudicado el renting de computadoras, de sistemas tecnológicos, que eso implica obviamente que si hay una computadora que se malogra, primero la red, el internet, porque si no, no sirve para nada. Todo eso se iba a manejar de manera integral y luego cada 3 años ibas a renovar tecnología. Y eso venía con un sistema que lo habíamos desarrollado in-house, o sea, en el ministerio, de un sistema de control de patrulleros. En mi oficina yo tenía una pantalla donde podía mirar dónde estaban todos los patrulleros de Lima y saber cuando unos patrulleros se estacionaba, por qué se estacionaba, llamaba por teléfono al comisario. Y saber. Sí. Bueno, Ricardo Valdés, esperemos que te sigan haciendo caso. La verdad que el presidente Vizcarra necesita una reforma política, por supuesto que sí, nadie lo niega, pero la gente también necesita que no la maten por un celular en la calle. Y eso tiene medidas que se pueden tomar. Así que te seguiremos invitando y seguiremos insistiendo hasta que hagan las cosas como se tienen que hacer. Muchísimas gracias, Ricardo Valdés. Gracias a ustedes por estar en casa. Nosotros nos despedimos. Pasen un lindo fin de semana. Nos encontramos el lunes, como siempre.
Los titulares llegan gracias a Encaja Arequipa. Con la campaña Cumple tus sueños en el Día de la Madre, saca tu crédito al toque para hacer crecer tu negocio o para lo que necesites. Tenemos 170 oficinas a nivel nacional para ti. Caja Arequipa, 33 años impulsando tu bienestar. El presidente Martín Vizcarra exhortó al Congreso a revisar la reforma política en vez de estar perdiendo el tiempo en sacar un proyecto sobre su posible reelección. Desde Moquegua, el mandatario aseguró que hará lo que sea necesario con tal de llevar adelante la reforma. El fiscal Juan Carrasco incluyó a los congresistas Javier Velázquez Quesquén y Marisol Espinosa en la investigación a Edwin Oviedo por el caso Los Guachiturros de Tumán. Los parlamentarios habrían recibido dinero en maletines para favorecer a Oviedo Pichotito a través de la Ley de Protección Patrimonial. Ambos negaron la versión. El Poder Judicial ordenó comparecencia restringida e impedimento de salida del país por 36 meses contra Samira Talanemi y José Antonio Nava Mendiola, investigados por presunto lavado de activos en el caso Odebrecht. La marcha del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas ingresó al perímetro del Congreso y se situó en la Plaza Bolívar, en donde está impedido realizar manifestaciones. El ministro Carlos Morán aseguró que el permiso solo estaba dado para avanzar por la avenida Abancay. La primera ministra británica Theresa May renunció a su cargo entre lágrimas. Durante una breve conferencia de prensa aseguró que su gobierno no pudo lograr que el Parlamento aprobara su acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los titulares llegaron gracias a Encaja Arequipa. Con la campaña Cumple tus sueños en el Día de la Madre, saca tu crédito al toque para hacer crecer tu negocio o para lo que necesites. Tenemos 170 oficinas a nivel nacional para ti. Caja Arequipa, 33 años impulsando tu bienestar. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí empezamos RPP Noticias, edición central. Yo soy Fernanda Can. Nos vamos de inmediato con las informaciones de este viernes. Desde Moquegua, el mandatario Martín Vizcarra conminó al Parlamento a aprobar con celeridad los proyectos presentados por el Ejecutivo y no descartó plantear la cuestión de confianza con tal de llevar adelante la reforma política. Por otro lado, aseguró no tener problemas con que se revise la inmunidad del presidente de la República. En vez de estar perdiendo tiempo en sacar un proyecto de ley que ya no va a tener sentido porque no vamos a postular, que dediquen ese tiempo a sacar la reforma política. De esta forma le respondió al Congreso. El presidente de la República, Martín Vizcarra, pidió al Parlamento analizar con prioridad los proyectos de reforma política. Dijo además que esta no responde a un capricho del gobierno, sino a una necesidad para fortalecer la democracia. Desde Moquegua, el mandatario, al ser consultado por una eventual cuestión de confianza, sostuvo que harán lo necesario para sacar adelante la reforma. Vamos a hacer lo que sea necesario, contar de llevar adelante la reforma política, lo que sea necesario. Ahora lo que estamos haciendo es exhortando al Congreso para que con responsabilidad analice los 12 proyectos de reforma política que le hemos entregado el 10 de abril y que hasta ahora no ha visto ni uno solo. Por otro lado, aseguró no tener problemas con que el Parlamento revise la inmunidad presidencial. No tengo ningún problema, que lo vean de manera integral, Nosotros queremos
que las decisiones que se toman no sean en función de intereses personales. El jefe de Estado criticó además que el Poder Legislativo haya actuado con celeridad para archivar el proyecto sobre inmunidad parlamentaria. Aclaró, sin embargo, que no sustentarán su posición en base a amenazas y que las acciones que tomen se encontrarán en el marco constitucional. Pero bueno, congresistas de diversas bancadas han criticado al presidente Martín Vizcarra por presuntamente amenazar al Parlamento con plantear esta cuestión de confianza. Entre ellos, el congresista de Peruanos por el Cambio, Moisés Guía. Sin embargo, Hernando Ceballos, del Frente Amplio, ha señalado que el mandatario solo ha montado un espectáculo con el fin de acelerar la aprobación de los proyectos de la reforma política. El fuego cruzado no para. El jueves, el presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo que espera una acción rápida del Congreso en la reforma política para no verse en la necesidad de plantear una cuestión de confianza. Afirmación que cayó muy mal en el Parlamento. A tal punto que Moisés Guía, integrante de la bancada oficialista, Peruanos por el Cambio, le exigió respeto a Vizcarra. Su amenaza no me va a intimidar a mí. Yo no tengo miedo, ¿entiendes? Si tengo que ir a mi casa, me voy a mi casa. Yo lo respeto como presidente. Pero de ahí a que el Congreso esté sumiso, yo creo que no lo voy a permitir y no lo vamos a permitir ninguno de los congresistas. Otra legisladora que no tuvo miramientos en criticar al jefe del Estado fue Karina Beteta, de Fuerza Popular. Que haga uso de su prerrogativa constitucional y que cierre el Parlamento y que deje de amenazar. Qué horrible es ver a un mandatario que constantemente, porque hace berrinches y amenaza. Hernando Ceballos, del Frente Amplio, consideró que la declaración del presidente no es una amenaza y le restó importancia. Yo creo que fue un show, como tantas palabras que dice el presidente y luego retrocede, ¿no? Y está esperando que a ver si le piden disculpas o él empezar a hablar de la necesidad de restablecer el diálogo, ¿no? Y Tania Pariona, de Nuevo Perú, le pide tanto al Ejecutivo como al Legislativo dejar de lado las agresiones y el distanciamiento. Ojalá se pusieran la mano al pecho para abordar una verdadera reforma política y no estar lamentándonos de políticos que hoy están, investigados y con un tema de corrupción terrible. La próxima semana será clave porque la Comisión de Constitución retomará el debate de las reformas, entre ellas la modificación en el reglamento de la inmunidad parlamentaria. Yo ya lo hubiese cerrado, es lo que ha señalado la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, refiriéndose al posible cierre del Congreso, así como lo escuchan. Asimismo, la ministra ha hecho un llamado al Parlamento para que ponga sobre la mesa los proyectos de la reforma política que ha presentado el Poder Ejecutivo. Toda decisión sea bien estudiada y sea la mejor para el Perú. Por eso es que he hecho un llamado al Congreso para que ponga sobre la mesa los 12 proyectos legislativos que ha presentado el Poder Ejecutivo, porque tienen que ver no solamente para luchar contra la corrupción, sino con fortalecer las instituciones como el Congreso, el Poder Judicial, los partidos políticos que son sumamente necesarios para el bienestar del país. Así es que es momento de sumar esfuerzos, es momento de mirar los 200 años de vida republicana, pero encontrarnos el 2021 con un nuevo Perú, con un Perú libre de corrupción. ¿Se debe cerrar el Congreso, ministra? Yo ya lo hubiese cerrado. Bueno, el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, ha firmado el pedido de levantamiento de inmunidad del congresista Moisés Mamani. El parlamentario, recordemos, es acusado por los presuntos delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica en agravio del Estado. A través de su cuenta de Twitter, el Poder Judicial ha informado que el documento va a ser enviado al Parlamento este lunes 27. El fiscal Juan Carrasco ha revelado que los congresistas Javier Velázquez Quesquén y Marisol Espinosa están siendo investigados por supuestamente recibir dinero para favorecer a Edwin Oviedo a través de la Ley de Protección Patrimonial. Asimismo, adelantó que el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol va a ser acusado por otros 2 delitos. Para no perder la costumbre, 2 congresistas están involucrados en presuntos delitos. Se trata de Javier Velázquez Quesquén, del APRA, y Marisol Espinosa, de Alianza para el Progreso. Según el propio fiscal Juan Carrasco, ambos recibieron dinero en mochilas para favorecer, en su condición de congresistas, a Edwin Oviedo. En el caso de Javier Velázquez, haber recibido 60.000 nuevos soles en una mochila en el Hotel Sheraton para favorecer la ley de